hoy. Vamos a ponernos en manos de Dios en esta mañana rápidamente. Ya me dejaron 10 minutos de predicación. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Bájame un poquito el volumen. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por permitirnos estar aquí, Señor, para escuchar tu voz. Gracias, Padre, porque nos permites el día de hoy escuchar lo que tú tienes que decirnos a nosotros, Padre, y entender que tú tienes un propósito para nuestras vidas. Gracias, Señor, nos ponemos en tus manos en esta hora y te pedimos que conforme a tu voluntad, Señor, tú nos hables en esta mañana, que tú dispongas de este tiempo, Señor, y de este siervo tuyo. Te pido, Padre, tú me des la palabra que tú quieres transmitir a tu pueblo, Señor. Quita toda vanidad, Señor, todo orgullo. Capacítame, Señor, y habilítame conforme a tu palabra, también conforme a tu voluntad, Señor. Y permite, Padre, que nuestros corazones estén dispuestos y que nuestras mentes, nuestros oídos, Señor, también estén dispuestos para escuchar tu voz en esta hora. Gracias, nos ponemos en tus manos, en el nombre de tu Jesús. Amén. Pues yo también doy gracias a Dios por lo que sucedió esta semana con la vida de mamá, que pues Dios la guardó en ese salto. La verdad es que vemos la mano poderosa de Dios sosteniendo a cada uno de sus hijos, sosteniéndonos a nosotros como familia. Mi hijo también pasó desde el viernes pasado hasta el jueves de esta semana, una semana con fiebre. Les agradezco también a todos ustedes por el apoyo en sus oraciones. Hoy ya está bien, gracias a Dios, pero sí fue una semana muy complicada. Pero todo dice la palabra de Dios: a los que aman al Señor es para alguien. Y nosotros creemos eso. Nosotros creemos que Dios nos lleva, como dice, nos comentaba el pastor, nos mete un poco a la aflicción para que volteemos nuestros ojos y clamemos a Él. Y entonces estamos más afianzados en Él. Y vamos a comenzar en esta mañana con este tema que estamos viendo, porque estamos comenzando una serie de estudios acerca de predicaciones con respecto al Evangelio de Mateo. Y hay una historia que leí en esta semana de dos comerciantes, los cuales uno se dedicaba pues obviamente a la venta y el otro era su proveedor. Llegaba en barco hasta el lugar donde se encontraba el comercio del otro hombre y llegaba y le surtía. Y este hombre, el que tenía su negocio, un día se convierte a Jesucristo, le hablan de Cristo, se convierte, y tiempo después empieza a sentir la necesidad de predicar la palabra y de hablarle a este hombre que viene a proveerle. Y cuando llega este hombre no se atreve, por una u otra razón, algo le impedía hablarle. Y el Espíritu Santo le instaba: compártele, háblale de Jesucristo. Y este hombre sí le voy a hablar, pero cuando llegaba el momento se callaba. Dijo: la siguiente vez es un hecho, ahora que venga le voy a predicar la palabra de Dios. Y resulta que el que viene no es este hombre, sino su hijo. Y al preguntarle qué pasó con su papá, le dicen: papá falleció en el transcurso de este mes, por eso no vino ella a predicar, a proveerte, a hacer la venta. Entonces este hombre se quedó con la tristeza de saber que Dios le había estado mandando a compartir, le había estado mandando a predicar, y él había guardado silencio. Y esto es algo que a muchos de nosotros quizá nos haya ocurrido en más de alguna ocasión. Que el Espíritu Santo nos haya puesto alguna persona, algún momento, alguna circunstancia donde nos haya dicho: habla, predica, compártele a esa persona, y nosotros hemos cerrado nuestra boca, nos hemos callado, hemos puesto cualquier pretexto para no hacerlo. Es una situación completamente humana. Es muy natural en todos nosotros el temor a la hora de predicar la palabra. ¿Por qué? Porque es algo que sabemos que puede ocasionar, o que seguramente va a ocasionar, un impacto en la vida de esa persona, y que esa persona puede reaccionar o muy bien o muy mal. Puede ser que diga: es lo que necesitaba,
pero nos da temor que sea la respuesta sea: estás loco, vete por allá y sáquete de aquí, no te quiero volver a ver. Si bien te va un insulto, hasta alguna agresión. Entonces muchas veces nos quedamos callados por el temor a cuál va a ser la respuesta de esa persona, el temor al que dirán, qué van a pensar de mí, qué van a decir de mí, que soy un fanático, que los quiero convertir, que tal o cual cosa. Estando en la secundaria fue una etapa muy difícil para mí, se los he comentado alguna ocasión. Era mucho la carrilla que se me daba, y aparte decir que era cristiano era como echarle más leña al fuego. Entonces yo decía: no, yo no soy cristiano, yo voy a una iglesia cristiana porque mis papás me llevan, mi mamá me lleva, pero yo no soy cristiano en realidad. Me daba pena, prefería eso a que me siguieran echando carrilla, prefería eso a seguir siendo objeto de burlas. Y es una y otra vez que se presentan oportunidades para demostrar que realmente el Señor vive en nosotros. Una y otra vez viene a nosotros, pero también el miedo siempre o tristemente está presente. La primera vez que el miedo se presenta en la palabra de Dios es en Génesis capítulo 3, donde el hombre cae en pecado y escucha que viene Dios, y ¿qué es lo que hace el hombre? Va y se esconde de Dios. Y cuando Dios le dice: ¿por qué estás escondido?, le dice: es que tuve miedo. Tuve miedo. Regularmente lo que hace el miedo es llevarnos a alejarnos de Dios, a escondernos de Dios. Y cuando nosotros sentimos ese miedo, nos paralizamos, no nos permite avanzar. Hay una historia escuché un pastor una vez que dijo que él, estando en un hotel en Brasil, el hotel empezó a incendiarse y él quiso bajar por las escaleras, mejor dicho, bajó por las escaleras, ya todo estaba incendiándose, y encontró a gente en las escaleras agarrados así de la pared del miedo. Y les decía: vámonos de aquí, corran. Y la gente no se podía mover, se quedaban paralizados. El miedo nos puede destruir, aunque es algo natural en nosotros, pero si lo dejamos que nos domine, nos puede destruir. Acompáñenme rápidamente a Mateo capítulo 10. En Mateo capítulo 10 tenemos vamos a ver un poco el contexto, cuando Dios escoge a sus discípulos, los llama y los envía a predicar. Y les dice en el versículo 5: por camino de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanas no entres, sino vayan antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. No se provean de oro, ni plata, ni cobre, ni en vuestros cintos, ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, infórmense quién de ella es digno y posen ahí hasta que salgan. Y al entrar en la casa, salúdenla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre aquella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, dice: salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Dice que el Señor los manda que prediquen. Ahorita estábamos escuchando lo que decía el pastor. Hoy en día se predican muchas cosas. Hoy en día hay muchas enseñanzas que no están conforme a la palabra de Dios. Y aquí el Señor es específico.
les dice a sus discípulos, vayan y prediquen, pero les dice qué es lo que tienen que predicar. Digan, el reino de los cielos se ha acercado. Y después les dice, van a resucitar muertos, van a sanar leprosos, van a sanar enfermos, etc. Van a echar fuera demonios. Pero lo primero que tenían que hacer los discípulos era predicar que el reino de los cielos se haya acercado. Cuando nosotros, dice la palabra, que las señales van a seguir a los que creen, muchas veces lo leemos pero no lo creemos. Pero si obedeciéramos lo que Dios nos manda y viviéramos como Dios nos pide que vivamos, entonces veríamos esas señales. Jesús les estaba dando autoridad a sus discípulos, así como nos ha dado autoridad a nosotros. A ellos los mandó a predicar, dice, vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A nosotros nos manda a predicar después, dice, vayan a todo el mundo, a toda criatura, y prediquen el Evangelio. Y son instrucciones que el Señor les está dando a sus discípulos. Es parte del contexto que nos está hablando. Y así como eran aplicables para aquel entonces, también es aplicable para nosotros hoy en día como discípulos del Señor. Nos envía a predicar. El Señor así se despidió en Mateo 28:30. Así se despidió. Prediquen el Evangelio. Ojo, pero viene algo de lo que estábamos hablando, de lo que estaba hablando mi hermano también. El Señor no engaña a los discípulos, no nos engaña, porque van a venir situaciones y cosas de las cuales si no estamos preparados, corremos un severo riesgo, un gran peligro. Vamos a leer Mateo ahí, el capítulo 10 del versículo 16 al 25. Prepárate para la oposición, prepárate. Ojo, primero dice, porque vienen persecuciones. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guárdense de los hombres porque los entregarán a los concilios y en sus sinagogas los azotarán. Y aún entre gobernadores y reyes serán llevados por causa de mí para testimonio a ellos, a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen por cómo han de hablar o qué han de hablar, porque en aquella hora les será dado qué han de hablar, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en ustedes. El hermano entregará muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto les digo que no acabarán de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si el padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Ah, caray, pues que no se trataba de recibir a Cristo y todo iba a ser felicidad. ¿Qué no se supone que una vez en Cristo tus problemas se acabaron? ¿Qué ganas dan cuando escucha uno que va a venir ese tipo de circunstancias de hablarle a otros, ¿no? De predicar el Evangelio? ¿Qué ganas dan de decir, ah, qué buena onda, o sea, yo voy a la ciudad y hasta me pueden apedrear, qué chido? Yo voy a ir a algún lado y me van a insultar, tengo ganas de ir. ¿Es así? Va en contra de la naturaleza humana, en contra de la carne. Pero es lo que nos está mandando el Señor, no te quedes callado. Tú vas a ir y vas a predicar. Y ojo, porque va a venir esto. A sus discípulos los persiguieron. En alguna ocasión lo compartíamos. A unos los aserraron.
a otros los decapitaron, a otros los crucificaron, a otros los lapidaron, o sea, no le pusieron una lápida encima, les aventaron de piedras hasta matarlo. A otros los atravesaron con espadas. No fue un engaño. El Señor les estaba advirtiendo. Y como decían ahorita, las cosas van a mucho peor. Porque estamos viviendo el principio. Y aún así ya estamos viendo en diferentes partes del mundo a cristianos formados siendo decapitados en algunos países. Aquí en nuestro país, en algunas regiones, asesinados a balazos, con machetes, etc. Hay hermanos a los que no les podemos hablar de una gran tribulación porque ya están sumergidos en una gran tribulación. Ya están viviendo y padeciendo en el nombre de nuestro Señor. Y lo están haciendo con valentía. Y desde un inicio el Señor Jesús nos advirtió también cuando comenzando el sermón que se le conoce como el Sermón del Monte, decía las bienaventuranzas. Y una de ellas decía: bienaventurados cuando por mi nombre, por causa de mi nombre, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Cuando por causa de la justicia, dice, sean vituperados, perseguidos. Bienaventurados. No dice el Señor, cuando esté pasando eso, yo te voy a librar de eso. No, bienaventurado eres cuando estés pasando por eso, por causa del nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a ir a la calle y le voy a decir: arrepiéntete, pecador, hijo del diablo. No, ¿verdad? Eso es tonto, ir de esa manera y hablarle a la gente de esa manera, generando un conflicto. Porque aquí el Señor, cuando les habla, les dice: sean prudentes como serpientes, astutas, avisados, que aprovechen todas las circunstancias que estén a su alcance, a su alrededor, el momento preciso, las herramientas que estén a tu disposición. Hoy en día las redes sociales son una herramienta buenísima para poder predicar la palabra de Dios, para poder compartir la palabra de Dios, aunque también para otras tonterías. Pero tenemos que ser sagaces y sencillos, dice, como palomas. ¿Cómo es una paloma? Tranquila, no demasiado alboroto. El Señor los manda con lo que necesitaban a los discípulos a donde iban a ir. No te lleves esto y esto y esto para que no tengas distracciones. ¿Por qué? Porque al Señor le importan las vidas de aquellos a los que se les va a predicar también. Le importa tu vida y la vida de aquel a quien le vas a predicar. Porque hay muchos perdidos que son parte del pueblo de Dios y no han llegado al conocimiento porque no se les ha predicado. ¿Cómo podrías llegar a un juez si nunca has visto un juez? ¿Cómo llegó Pablo ante Agripa? Llevado preso por causa del nombre del Señor, y estando ahí, Pablo le predicó a Agripa. Quizá es la única ocasión que iba a tener esa autoridad de conocer la palabra de Dios, la oportunidad que Dios le daba de escuchar el Evangelio. Quizá si algún día nos llegan a decir, bueno, es que mire, traemos a fulanito, lo presentamos porque está haciendo escándalo en la calle predicándole a la gente,
Esperemos que nunca lleguemos a eso. Estamos en un país donde todavía se nos da apertura para la libertad de culto. Pero si llegase el caso, ¿quién nos dice que no es la oportunidad que tenemos de predicarle a ese juez? ¿No? Entonces tenemos que aprovechar las oportunidades que tenemos, los momentos que tenemos. Y no estar, Señor, que caiga rocío en el vellón para que tú me digas si es que tengo que predicarle a fulanito. Si viene vestido de rojo, es que tú me estás llamando a predicarle. El Señor ya te está mandando a predicar. Ya nos está enviando. Nos dice, predica el Evangelio y habrá oposición. Y aún más, vamos un poco más adelante en el versículo 34. Dice, no pienses que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra la suegra, a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre, dice, serán ¿quiénes? Los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, lo que ahorita nos hablaba el pastor, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. La Escritura desde un inicio nos manda que honremos a nuestros padres. Entonces, ¿por qué aquí el Señor dice que vino a causar conflicto entre padres e hijos? ¿Se contradice la Biblia? No, no se contradice. Obviamente la intención de Dios no es que entremos en un conflicto con nuestros padres. Lo que nos está diciendo aquí es que es tan natural que cuando tú vienes y predicas la palabra, va a haber una reacción. Y si de los primeros a los que quieres compartirles es a tu familia porque los amas, los primeros enemigos van a ser los de tu casa, porque va a haber una oposición ahí. Te prefería borracho, te prefería drogadicto, te prefería no sé qué, pero cristiano. Ya te fuiste a que te laven el cerebro. Y los primeros enemigos serán los de tu casa. Y entonces el Señor les dice, y cuando todas estas cosas sucedan, ustedes digan, no te creas, ya no voy a ir a la iglesia para no molestarte. Así les dijo el Señor. Te doy chance de que digas que no eres cristiano para que no se burlen de ti. Tienes la oportunidad de decir groserías para que piensen que eres igual a los demás y que no te digan nada. Eso es lo que dijo el Señor. El que no se niega, el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Son palabras bien fuertes de Dios, de Jesucristo nuestro Señor. Por eso dice más atrás, dice, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Entonces, si no perseveré, perdí mi salvación. No, sino que hasta el final van a llegar los salvos. Los que perseveraron, los que Dios sustentó, los que Dios proveyó, los que Dios fortaleció, los que el Señor preservó, van a llegar hasta el fin, van a permanecer. Cuando viene el horno, cuando viene la prueba, si no eres de buen metal te derrites, pero si eres de buen metal te mantienes. Es normal que haya oposición cuando se predica el Evangelio, cuando se predica la palabra de Dios. Es normal que te sientas con cierto temor de qué va a pasar, pero más allá de tu temor, dice la palabra de Dios, que el amor, el profundo amor, el verdadero amor, echa fuera el temor. Porque más grande que mi temor de qué me vas a decir cuando te predique la palabra,
Es mi amor por ti, porque yo sé que tú necesitas que yo te predique la palabra. Si cualquiera que menospreciando la vergüenza, el sufrimiento, el rechazo que puede recibir de la gente, se sigue declarando seguidor de Jesucristo, es digno del Señor. ¿Dónde está tu corazón? ¿Qué te importa más? ¿Te importa más lo que piense la gente de ti o lo que piensa el Señor de ti? Cuando nos muramos, la opinión que tenga la gente de nosotros se acabó. Y entonces comienza la verdadera vida en base a qué piensa el Señor de ti. Y si el Señor piensa que lo negaste, ¿qué va a pasar? ¿Preferiste que otros opinaran bien de ti, que hablaran bien de ti? ¿Preferiste no comprometer tus principios? Más bien, preferiste comprometer tus principios. Preferiste ceder. Aquí está, tienes un lago precioso aquí en este lado. Fuego. Porque no eres digno de mí. Cada uno tome su cruz y sígame. Son palabras fuertes, pero por todo esto que les está diciendo el Señor, los está preparando, los está capacitando. A ellos les dio autoridad para que fueran en el nombre de Jesús. A nosotros nos ha dado el Espíritu Santo y para que vayamos en el nombre de Jesús también, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos dio el Espíritu que nos capacita, que nos habilita, que nos da dominio propio, que nos da que hablar aún en esos momentos difíciles. Para que podamos vivir conforme a lo que Él nos está mandando vivir. Y pareciera hasta ahorita que es un camino escabroso, lleno de espinas, pero no nada más es así. Vamos a leer lo que dice el versículo 26 en adelante. Dice la palabra: así que no los teman, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Hablando de cuando sean llevados ante las autoridades. Lo que os digo en tinieblas, en este momento de tribulación, dice, díganlo en la luz. Lo que hice al oído, proclámenlo desde las azoteas. Y no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún sus cabellos están todos contados. Aún, para decirlo de otra manera, aún todos tus cabellos están todos contados. Así que no teman, más valen ustedes que muchos pajaritos. Más valen ustedes que muchos pajaritos. 3 veces nos dice en esta parte, en esta porción, no temas. 3 veces te dice el Señor, no temas. Y a lo largo de la Escritura, según los eruditos, hay 366 veces, una para cada día del año, que el Señor nos dice, no temas. No temas. No tengas temor. Aquel que ha conocido a Jesucristo como su Señor, que tiene el Espíritu Santo dentro de sí mismo, tiene que tener la seguridad de que Dios está con él.
la certeza de que el Señor está con él. Tenemos un espíritu que nos da paz. Ahorita que estamos pasando por esta situación, esta semana difícil con la salud de Mati, había momentos que llega uno a desesperarse, llega uno con más de desesperarse de ver que la fiebre llega a 40 y no cede, y que el médico te diga, niños con 38.5 de fiebre llegan a convulsionarse. Cuando me dijo eso el doctor, dije, mi hijo ha tenido fiebre de 40. En ese momento di gracias a Dios. Dije, Señor, tú estás conmigo. A mí me está doliendo, estoy desesperado por verlo sano, pero yo sé que tú estás conmigo. Porque si no, estaría peor, mucho peor. En ese momento es cuando el Señor te da la paz que necesitas, la fortaleza que necesitas. Si tú estás obedeciendo a la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios te ha mandado a hacer, Él te va a dar paz cuando venga la tribulación, cuando venga la aflicción, cuando te meta en ese horno de fuego. Porque dice, también Él abre una puerta dentro de la tentación, dentro de la tribulación, dentro de todas esas circunstancias que tú dices, no puedo más. Él te dice, yo aquí estoy contigo, no temas, tu vida me pertenece, tú estás en mis manos. Y dijo el Señor, a ninguno he perdido de los que me has dado, sino al hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ninguno de los que estamos en Cristo Jesús nos vamos a perder, de los que verdaderamente estamos en Cristo Jesús. Dice, aún tus cabellos están todos contados. Una frase muy sencilla de leer, pero con una profunda riqueza. Porque si tus cabellos están contados, quiere decir, dice, están contados. No está diciendo el tiempo en el que está escrita la palabra, no es en un futuro, no van a ser contados. Tus cabellos no están siendo contados en este momento, sino que ya fueron contados. Dios te conoce. Dios te predestinó, te trajo, te llamó con una intención, con un propósito definido. Y eso te tiene que dar seguridad. El hecho de que Dios te conozca hasta el último de tus cabellos, desde que naciste hasta que perezcas, y aún todos los cabellos que aún no te salen, y los que ya perdiste, algunos ya perdimos más que otros, todos esos cabellos fueron contados por tu Dios, por tu Señor. Si Él tiene esa clase de control, imagínate tú en sus manos, tu vida en sus manos. Nada, dice Spurgeon, nada es demasiado pequeño o demasiado grande para que Dios no lo controle o lo domine. Él tiene el control de todas las cosas. Él nos conoce plenamente a cada uno de manera particular. Si conoce cada uno de tus cabellos, ¿cómo no va a conocer cada una de las vidas que estamos aquí reunidos? Te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti. Dice, aún tus cabellos han sido ya contados. Ten la seguridad de que el Dios que te creó, que te formó, que te ha sostenido todo este tiempo, está contigo. Alguna vez les he compartido, volteando hacia atrás y viendo mi vida, las situaciones en peligro de muerte que Dios me ha permitido estar.
y cómo me ha rescatado de cada una de ellas. Y cuando volteo y veo eso, digo, pues solamente por la misericordia y la gracia de Dios estoy aquí. ¿Cuánto importa un alma para Dios entonces? Porque es el inicio de todo esto, mis hermanos. Si aún tus cabellos están contados, si aún nuestras vidas, las vidas de los que estamos aquí son importantes para Dios de manera particular, de manera personal, tu vida es importante para Dios, porque dice que tú vales más que muchos de esos pajaritos que son tan baratos en el mercado, y tú vales muchísimo más que ellos. Si también allá afuera hay a quienes se les tiene que compartir, a quienes se les tiene que predicar, porque también allá afuera tengo hijos. Sus almas también me pertenecen. Y te estoy enviando a ti, por amor a ti, por amor a ellos, a que les prediques. Por eso es que te pido que no te calles, que vayas y que enfrentes los peligros y que enfrentes las circunstancias y las tribulaciones y que a pesar de todo lo que se presente en ese momento, lo hagas. No te quedes callado, no cierres tu boca, pero consciente y seguro de que yo voy contigo, de que yo voy delante de ti. Así que no temas, no temas. Levántate, dice en el Antiguo Testamento, levántate y resplandece. Y dice la palabra de Dios en las parábolas que nos pone luego el Señor, no podemos poner una luz debajo de una cubeta y taparla. La luz tiene que estar arriba para que alumbre, y eso somos nosotros. Somos llamados a hacer luz ante la gente. Si tú te callas, no por eso la otra persona no va a ser salvo. Si esa persona es de Dios, Él va a encontrar la manera de salvarlo, pero tú te vas a perder la oportunidad, en la bendición, el privilegio de poder ser instrumento en manos de Dios para compartir y ver cómo un alma se salva. El que estarás perdiendo la bendición eres tú. Dios no va a perder un alma porque tú no prediques, pero tú vas a perder la bendición de poder hacerlo. Y más aún, de ser obediente, porque Él nos está mandando, no es una sugerencia, es un mandamiento. Ve y predica la palabra. Un niño, hablando de incendios, un niño en un incendio no sabía dónde recurrir, a dónde correr, solamente estaba la ventana y su padre abajo le decía, aviéntate, yo te rescato, yo te agarro aquí. Y el niño veía la altura y decía, me puedo matar, y lloraba y no se animaba a aventarse. Y el papá le decía, aviéntate, yo estoy aquí abajo, yo te voy a agarrar. Y con el humo que se le había levantado, el niño ya ni siquiera podía ver a su papá, solamente alcanzaba a escuchar su voz. Y el papá le decía, aviéntate, y el niño decía, no, está muy alto y ni siquiera ve dónde está mi papá. Y el papá le decía, yo estoy aquí, aviéntate. Y entonces el niño se acordó de la fortaleza que hay en los brazos de su papá, de la seguridad que él encontraba en los brazos de su papá. Se acordó de cómo su papá siempre había estado ahí y se aventó. Y su papá lo rescató. Si yo conozco a mi Dios, si yo conozco al Dios que tengo, ¿por qué no me debe aventar? Si ya Dios me ha mostrado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez su voluntad, me ha mostrado una y otra vez cuánto me ama, me ha mostrado una y otra vez que Él ha estado ahí conmigo, me ha mostrado una y otra vez que nunca me ha dejado, que siempre me ha sostenido, que me ha provisto de lo que necesito, que me ha llevado, que me ha traído. ¿Por qué vuelvo a dudar? Si yo me acuerdo de lo que Él ha hecho ya por mí.
de que en sus brazos no hay mejor lugar que en sus brazos para estar seguros, para ser fortalecidos. Nuestro Dios nos manda que no cerremos nuestra boca en esos momentos difíciles, a que no tengamos temor de predicar su palabra, a que no tengamos temor de vivir su palabra, que es una manera de predicar, viviendo en base a los principios de Dios. Siempre que nos enfrentemos a un reto, hay que recordar quién es nuestro papá. Hay que recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Cuántas veces ha estado ahí, cuántas veces te ha sostenido. Recuerda esas palabras que el Señor les dijo a sus discípulos: ustedes valen mucho más que muchos pajaritos, y aún todos tus cabellos ya fueron contados. Así que no temas. Lo que ha de venir, pero yo estoy contigo. Yo estoy contigo, y contigo, y contigo, dice el Señor. No temas. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, que te sustento, que te sostengo con la diestra de mi justicia. Así que cuando vayas allá afuera, mi hermano, cuando tengas la oportunidad de predicar su palabra, no tengas temor. Al contrario, ama a las personas que Dios te está poniendo. Ámalas. Predícales. Y no temas, porque el Señor te conoce. El Señor, tu Dios, te fortalece. Desde la punta de tus pies hasta la corona de tu cabeza, Él tiene control de tu vida. Que Dios los bendiga.